¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. Desde cada mueble, uno por uno, hasta toda la cocina completa. En esta ocasión tenemos una cocina pequeña moderna, ya que en mi país muchas veces hay este tipo de casas que se llaman casas de Infonavit o de este tipo de casas que se compran a crédito y que son pequeños departamentos. Pero existe la necesidad de aprovechar el espacio al máximo, pero en algo moderno, minimalista, contemporáneo, que se vea muy bien. Es por eso que ahora traemos este video que espero que sea de tu agrado. El Cocinator. Y aquí tenemos ya nuestra cocina. Tenemos que está en un color claro, lo cual le da amplitud y limpieza. Pero también tenemos algunos elementos naturales como son esta madera de haya correctamente combinada. Además de algo de textura, en este caso del piso, que tiene una textura pero muy ligera, conservando algo de lo minimalista, y esta textura en el salpicadero. Igualmente el color del piso se combina con el color de la cubierta y del salpicadero. Decíamos que los elementos naturales, como en este caso la madera de haya, aportan un poco de calidez, así como la piedra y las plantas, por supuesto. Como podemos observar, la apertura de las puertas es sin jaladeras. Funcionan con perfil gola las puertas de abajo y con push las puertas de arriba. Tenemos otros videos acerca de cómo instalar la bisagra de push y el pistón. Cuando yo iba en la escuela, mis amigos siempre decían que yo era un cobarde. Tú sabes, un cobarde para hablarle a las chicas, invitarlas a salir, algo así. Y ahora la tendencia es mostrar un poco de la personalidad a través de estas vitrinas, a través de estas alacenas con cristal traslúcido, que se vea algo de lo que tú eres, algo de lo que te gusta compartir, algo de lo que te gusta cocinar, algunos ingredientes que están en tu esencia como persona se podrán leer a través de estas vitrinas. El espacio está aprovechado al máximo y no se gastó dinero extra, únicamente en el caso en que era realmente necesario. La apariencia general nos brinda una cierta amplitud, pero con carácter de estas formas de atrás y también con la tradicional madera. Vámonos entonces a los detalles. Sin embargo, un día, no sé por qué, no sé de dónde agarré la fuerza para hablarle a una muchacha que estaba arriba de una azotea y le dije, hey, ven. Me decía, ¿qué? Ven. No bajó. Como les decía, en esta parte de aquí mucha gente pone un mueble sobre el refrigerador, el cual yo omití, no lo puse, puesto que es difícil el acceso hasta acá arriba, además de que esta mampara de aquí y la otra de acá nos gastan mucho material que pudimos haber utilizado en otras partes, que nos sea más funcional. Luego continuamos con nuestra cubierta, que es de esas cubiertas que son de modelo slim, que tiene solamente 2 centímetros de grosor y no tiene nariz. Aquí se puede ver si tiene gotero, pero no tiene nariz. Y eso está ahora muy de moda, muy en tendencia. Entre más delgada sea la cubierta es mejor. Y esta alacena que estoy señalando sostiene el microondas, pero el microondas está hacia abajo para que no tenga la altura de los gabinetes vecinos, sino que tenga una altura totalmente accesible y cómoda para calentar nuestros productos que hemos sacado del refrigerador. Igualmente aquí hay los cubiertos para no tener que ir hasta esta otra área. Tenemos muchos cajones en la parte de abajo que sirven como caceroleros y estos son los cuberteros. Los cajones de abajo son amplios y nos permiten tener acceso a toda la profundidad del mueble. Vamos a abrir un cajón para que se vea lo amplio que es. Incluso caben esos recipientes plásticos que nos sirven para utilizar con el microondas. O quizá, como ya dijimos, algunos sartenes. Tratamos también, como ya dije, de evitar las divisiones en los muebles inferiores, puesto que muchas veces para buscar algo tenemos que quitar algunas cosas para lograr el acceso hasta atrás. Mejor ponemos los cajones de una vez. Aunque aquí, ojo, entre más cajones tengamos, gastamos más material, pero en este caso, que es una cocina pequeña, decidimos, como ya dije, gastar únicamente en lo necesario, y esto sí que es necesario.
En la parte de arriba tenemos su alacena abatible. Y ahora que han pasado muchos años, le recordé a esa muchacha y le dije, ¿te acuerdas una vez que te hablé que tú estabas en la azotea y te dije, ven? Y ella me dijo, ay, no es cierto, ¿cómo crees que te iba a hacer yo eso? No, si me hubieras hablado yo hubiera bajado. Y continuamos ahora con nuestro fregadero, que tiene uno de estos sistemas de apertura que incluyen un bote de basura para desechos orgánicos y para desechos inorgánicos, ya que es poco lo que cabe debido a las tuberías que se encuentran a disposición del fregadero. Ya tenemos videos acerca de las medidas de las tuberías, pero esta opción con los tubos de basura es muy conveniente en esta parte de aquí, en donde estamos lavando nuestras verduras después de que las sacamos del refrigerador. Y no por ser pequeña nuestra cocina va a estar apretada, sino que aquí tenemos un nicho y este nicho nos permite liberar lo saturado que pudiera llegar a ser nuestro diseño. Pero si tuviéramos todo esto lleno de puros cuadrados lisos, sin chiste, entonces parecería un laboratorio y no una cocina agradable. Igualmente abrimos nuestra puerta abatible en la parte superior, que es muy amplia, que con el material que me he ahorrado del refrigerador, mejor prefiero hacer unas alacenas profundas de 40 centímetros, en donde cabe perfectamente mi horno de microondas y todas las vajillas y vasos que yo quiera. Y luego pasamos a esta área de aquí, que es el área de preparación antes de cocinar. Nuestras verduras ya vienen limpias, ya depositamos la basura en los cestos. Y en la parte de arriba, como ya dije, tenemos unas alacenas que tienen el vidrio traslúcido. Es una tendencia que ha vuelto de tiempos pasados, pero que el ser humano no puede estar sin mostrar parte de lo que es su esencia. Y aquí tenemos también nuestra alacena abatible en la parte central y tiene aquí un espacio para poner nuestra campana o extractor. Déjenme incluirlo de una vez, el extractor. Claro, me decidí por este tipo de extractor que se llaman utilitarios, puesto que hay unos que tienen una chimenea en la parte de aquí, pero como yo estoy ahorrando espacio, prefiero unos de estos que son de gabinete. Y ya me ha quedado excelente. Ahora sí, estamos cocinando. Nuestro flujo de trabajo va hacia la izquierda, por lo tanto no hemos regresado para nada hacia la derecha. Si ocupo un sartén o una cacerola, la voy a sacar de mis cajones. Y aquí tengo un despensero, en donde igualmente puedo tener algunas botellas como productos de aceite, etcétera. Todo a la mano. Finalmente lo sirvo en esta parte de aquí y no estaría nada mal acompañarlo con un vinito de mi cava. Lo cerramos. En esta parte de aquí me hubiera gustado poner cajones, solamente que muchas veces ustedes tienen aquí una pared y no es recomendable poner los cajones en la pared, ya que algún descuadre puede afectar la apertura de nuestro cajón. Como decía, servimos y lo llevamos al área de comida. Abrimos todas sus puertas para que se vea la capacidad de carga de nuestra cocina, que como ustedes saben, la cocina es el lugar de la casa en donde más recursos se consumen, pero también donde hay más desperdicio. Por lo tanto, necesitamos un excelente diseño. Déjame aquí en tus comentarios de qué manera expresas tu personalidad dentro de la cocina. En mi caso, a mí me gustan las cosas sencillas, fáciles, prácticas, pero con algo de carácter. Si tienes alguna duda, también déjamela en los comentarios, pero si tú eres un experto, te invito a que me ayudes a responder las dudas de las personas que todavía no saben. Dale like a mi video, con eso me ayudas bastante. Suscríbete a mi canal, comparte la información, activa la campanita y no olviden que estoy con ustedes en vivo durante todas las premiere de mis videos. Así es que YouTube te va a avisar, pero tú pendiente. Y en el siguiente video tenemos la información acerca de cómo hacer la isla para esta cocina. Hasta la vista, baby.